Vamos a ver, tuvimos un problema en el audio de la transmisión, la cortamos, la volvimos a reiniciar para poder estar en buen contacto ahora con ustedes. Espero que ojalá el audio no tenga problema en este momento. Eliminé el micrófono que tenía y lo dejé solamente con un micrófono ambiental, así que si se escucha un poquito de rebote es porque tengo el micrófono convencional. Espero que así sea. Bueno, volviendo, ¿cierto?, a lo que hemos estado o lo que anunciamos de un principio, el tema que hoy día voy a hablar, hermanos, es un tema contingente, es un tema que yo explicaba de un principio. No soy experto en todas las áreas, pero sí al menos entiendo y conozco algunas cosas que quiero compartir hoy día y qué son nuestros principios que nos avalan y los cuales, ¿cierto?, hoy día vemos que esta situación o esta ideología que vamos a aprender hoy día afecta, ¿cierto?, a la vida de los creyentes. Hoy día quiero hablar, hermano, acerca de la ideología de género. La ideología de género, como lo vamos a abreviar de aquí en adelante como la IG, es lo que vamos a hablar hoy día. Es un término unificador acuñado por el feminismo y el colectivo LGTB, ¿cierto? Para, escuche bien, diseñar, explicar, construir y aplicar la estrategia para transformar a la sociedad de acuerdo a lo que ellos consideran bueno y lo que es justo. Por lo tanto, cuando hablamos de ideología de género, hablábamos, ¿cierto?, acerca de lo que el colectivo feminista y el colectivo homosexual piensan que debe ser lo correcto para poder explicar, construir y poder formar una buena y una nueva sociedad. Se ha vuelto tan popular esta ideología que ya es considerada ya como un capital político e indispensable de algunas figuras que nosotros hoy día conocemos. Jefes de Estado, diputados, senadores, artistas, cantantes, comunicadores han logrado, ¿cierto?, esta filosofía y de alguna otra manera impactar. Espera que estoy en vivo, Alex. Bien, es que el chico se anda dando vuelta por acá, así que le mando un fuerte saludo a todos ustedes. Cierra la puerta nomás. Bien, como decía de un principio, el movimiento LGTB y feminista ha logrado, ¿cierto?, lograr captar un gran capital poderoso, porque ha llegado ya a alturas, ¿cierto?, de gobierno, de figuras de renombre, de comunicadores, de políticos, y por lo tanto hoy día esta identidad de género se está enseñando como si esto fuera absolutamente normal y absolutamente plausible, al punto que ha adquirido gran eficacia para poder cambiar las doctrinas y los sistemas jurídicos de todo el mundo. Que estamos hablando el día de hoy, hermano, no es algo que debe tomarse a la ligera. Obviamente, como buenos cristianos, nosotros no vamos a enseñar este tema para discutir o polemizar. Como decimos siempre de un principio, nuestra idea, hermanos, no es generar una discusión o plantear un punto de vista o quizás marcar una pauta de rechazo frente a esta postura. Más bien nuestra intención es poder explicar lo que la palabra del Señor nos enseña frente a esta ideología, frente a esta postura que evidentemente está ganando mucho terreno y que está afectando no solamente a todos los sistemas jurídicos del mundo, no solamente a las instituciones que gobiernan una nación, sino que está cambiando todas las doctrinas y las maneras que tradicionalmente o naturalmente se han aceptado como verdaderas. Por lo tanto, quiero que usted, por favor, ponga atención conmigo a esto que vamos a aprender. Y en primer lugar, quiero que usted me acompañe a aprender lo que la ideología de género sostiene como dogmas, entre las cuales se van a encontrar dos fundamentales que son las que yo quise hoy día tocar. La primera de ellos es que ellos sostienen que hay que distinguir entre lo que es el sexo y lo que es el género. Y explico esto un poquito. El sexo es la imposición natural porque una persona no decide ser macho o hembra. O sea, nació hombre, nació mujer y por lo tanto en eso no hay discusión.
hasta este momento estamos completamente de acuerdo. O sea, nosotros no sabemos, hasta que evidentemente se conoce, que un niño viene con el sexo masculino o femenino. Pero ellos apelan a esto, que el género es una identidad asignada por los estereotipos y la historia. Por lo tanto, el género hombre o mujer, masculino o femenino, es una imposición arbitraria y perjudicial. Por lo tanto, tiene que ser eliminada. Por lo tanto, no hay discusión acerca de entre el sexo hombre y mujer. Lo que hay discusión entre es específicamente lo que es la asignación del género. Ellos no piensan que el sexo se aplica a un género. O sea, si yo soy hombre, debo actuar como un hombre. Y si alguien nace mujer, debe actuar como una mujer. Ellos dicen que el género o esa forma de convivir es una imposición asignada por la cultura, es un instaurado, ¿cierto?, por un modelo que quizás termina siendo arbitrario y perjudicial. Muchas de las cosas que vamos a aprender hoy día, hermano, a este razonamiento y cómo deslindan muchas de las posiciones que ellos tienen para poder afirmar de una manera poderosa, ¿cierto?, su postura. El segundo punto, digámoslo así, que es el más que se desarrolla con mayor fuerza, es que para que sea indispensable que se imponga la ideología de género. Los caballos de batalla más poderosos que la ideología tiene es la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Violencia que, por cierto, es absolutamente rechazable y completamente de acuerdo en el hecho de que no se puede permitir ningún acto de violencia en ningún modo al género femenino, absolutamente. Claramente, en ese punto de vista, todos los movimientos que quizás han levantado la voz y quizás han quizás mejorado la convivencia, ¿cierto?, entre hombres y mujeres son necesarias, hermanos. En una sociedad violenta, en una sociedad abusiva, en una sociedad que discrimina, evidentemente se hacen necesarias ciertas leyes que puedan cuidar o amparar la integridad de una persona. Sin embargo, el dogma de los que piensan esto va mucho más allá que simplemente el hecho de salvaguardar la integridad de una persona. En pocas palabras, ellos dicen que esta es la única manera que se pueden destruir los estereotipos que indican qué es lo que se puede o lo que no puede hacer una mujer en una sociedad. Escuche bien esto, porque ellos no hablan solamente de una violencia física o psicológica, que evidentemente ninguno de nosotros va a estar de acuerdo. Ellos llaman violencia a que, por ejemplo, una madre o una mujer, perdón, eh, no pueda optar en ser madre o que deje o no deje de ser madre. Ellos dicen que el hecho de que una mujer se vea forzada a tener hijos es por la presión social y por lo tanto hoy día hay que guardar los derechos de esa mujer para que prime sus deseos, que ella pueda desarrollar su carrera, su vida personal, su formación y si ella quiere, bueno, formará una familia, pero es violento y según lo que ellos aplican, cargar a la mujer con el hecho de que ella es llamada a ser madre, que tiene que educar a sus hijos y cumplir un rol, digámoslo, de dueña de casa. Para ellos dice que, para los que avalan la ideología de género, dicen que eso es violencia. Una mujer que cuide a sus hijos, que se quede en casa y que de los bienes que tiene en su hogar, eso es violencia para los que piensan en base a la ideología de género. Por lo tanto, este estereotipo tiene que morir. Nosotros tenemos que dejar libre a la mujer que si ella haga lo que quiera con su vida. Si ella, por ejemplo, es más, dentro de los patrones, es que si ella, por ejemplo, es casada, tiene hijos, y si ella dentro de esa libertad se da cuenta que ha vivido esclava, que ella sea libre, que deje sus hijos, que entregue el control, que ella pueda, ¿cierto?, liberarse de las llagas, de las esclavitudes que
que tienen bajo un hombre opresor y por lo tanto ser completamente libre en decidir lo que hace con su vida y con su cuerpo. Sobre estos dogmas se desarrollan muchos principios que acabamos de nombrar y el anterior. Por ejemplo, en base a lo que acabamos de hablar de la violencia contra la mujer, se fundamenta el principio de que una mujer puede ser abortar a su propia voluntad. Y de ahí nosotros vemos ese movimiento muy poderoso que se ha levantado en todo el mundo de los pañuelos verdes, ¿cierto? Este movimiento, ¿cierto?, feminista que habla de aborto libre, seguro y gratuito. Y que evidentemente nuestro país no ha quedado ajeno, ¿cierto?, a esta postura. Por lo tanto, nosotros podemos darnos cuenta que el principio de violencia contra la mujer no solamente se aduce, es inclaustrada, si lo miramos así en términos sencillos, como un rol como madre en una casa. No solamente eso es violencia, sino también forzar a una mujer que pueda tener o que pueda quedar embarazada y poder llevar a término ese embarazo. Eso es violencia para los que piensan en la ideología de género. Y por lo tanto la mujer debe y tiene que tener el derecho de poder abortar a su hijo o al feto, como ellos le dicen, o a las células que muchos hablan así despectivamente, que ella tenga el derecho de poder abortarlo. También de esta idea de violencia o de identidad de género nace que los niños no se deben considerar ni hombres ni mujeres al nacer, porque esto debe ser algo que ellos mismos decidan en algún momento. No se le puede imponer, según su ideología, a los niños una identidad asignada. Por lo tanto, a los niños se debería tratar como personas, no como hombre ni como mujer. De ahí nacen toda esta idea, ¿cierto?, de que, por ejemplo, los niños ocupen, si quieren ocupar ropa de princesa, que ocupen ropa de princesa, si quieren jugar con muñecas, que jueguen con muñecas, y viceversa, si las mujeres quieren jugar a la pelota o quieren ser algo así, es, 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 es algo natural que debe ser aceptado. Obviamente los niños son niños, hermanos, y en este caso nosotros, ¿cierto?, espantarnos si de repente vemos a un niño jugando con una muñeca o una niña jugando a la pelota. No, no entendernos. Los niños son curiosos y por lo tanto dentro de esa curiosidad nosotros vemos que los niños se desarrollan de una manera mucho más libre que nosotros los adultos. Sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros debemos guiar al niño en su camino. Y en su camino también implica su género por el cual él nació, su sexo y su género que viene asignado por el Señor. Tenemos que guiarlo. Por lo tanto, los niños deben ser tratados como niños, formados como hombres, y las niñas deben ser formadas como mujeres, dentro de sus cuidados, dentro de sus delicadezas y dentro de todo lo que ellos y ellas necesitan. Por lo tanto, hermano, la identidad de género ha copado tan profusamente, ¿cierto?, esta idea, ¿cierto? En los colegios nosotros estamos viendo que la identidad de género se ha acuñado dentro de la enseñanza, dentro de los colegios. Por lo tanto, los niños libres de decidir lo que bien les parezca. En otros países, ya quizás más avanzado este tema, nosotros hemos visto, ¿cierto?, la aparición de baños comunitarios. O sea, un niño, si quiere ocupar el baño de una niña, no hay impedimento para poder hacerlo, y dentro de estas cosas es lo que la identidad de género ha impuesto como una filosofía. Dentro de esto también se desgarra el hecho de que el Estado debe ocuparse de cuidar a los niños para que la mujer pueda realizarse como persona sin limitaciones impuestas por la crianza. Y aquí, hermano, hay algo muy peligroso, que dentro de lo que actualmente en nuestro país se está haciendo, y es quitarle, ¿cierto?, la patria potestad a los padres para que el Estado se haga cargo, ¿cierto?, de la guía y de la crianza, ¿cierto?, de los hijos. Esto es muy peligroso, hermano, porque al quitarle el poder a los padres de poder enseñarle a sus hijos principios éticos, morales, o entregarle una educación que hoy día actualmente en nuestra Constitución está consagrada, el hecho de que eso lo quieran cambiar hace que el Estado tome parte. Y si el Estado ya está envenenado, ¿cierto?, con la identidad de género, como ya lo hemos visto, evidentemente eso hace que nuestros hijos
ya no queden bajo nuestra protección y nuestro resguardo, y por lo tanto a la deriva de hoy día asociar como natural cada una de estas deformaciones morales y éticas, y que obviamente van a crecer de una manera completamente equivocada. Vuelvo a repetir, todo esto nace de los dogmas de los que estamos leyendo, nacen y se empiezan a desglosar de las cosas que ellos comienzan a predicar, ¿cierto? O a anunciar que esto se debe hacer. O sea, en base a la violencia de la mujer se habla del derecho al aborto, se habla al derecho de que el Estado tenga que hacerse cargo, ¿cierto?, de los niños, ya que la mujer tiene que ser libre, por lo tanto se le entrega la patria potestad al Estado para que el Estado vea cómo enseña que los hijos no molestan a la mujer, porque eso es violencia. Violencia también es decirle a un niño que él es un niño y que tiene que actuar como niño. Eso es violencia, eso es imponerle un género asignado. Por lo tanto, dentro de todos estos esfuerzos que han estado haciendo esta identidad de género, han logrado algo muy... Una palabra que me llamó mucho la atención, que es la palabra androginización. ¿Y qué significa esta palabra? Habla de que la gente logra identificarse indistintamente cómo se sienta, ya sea hombre o ya sea mujer. Hermano, hoy día, aunque eso viene desde mucho tiempo, pero en los tiempos más antiguos, quizás de los que ya nosotros veíamos antiguamente televisión, nosotros sabíamos que en el ambiente televisivo, especialmente, había muchas personas homosexuales, ¿cierto? Pero ellos se mantenían como en un rango más, quizás en un segmento más oculto. Sin embargo, en el día de hoy, la homosexualidad y todo este tipo de personas que abrazan esta identidad, hoy día tienen libertad de exponer lo que sienten y sentirse con el derecho. Hoy día prácticamente son héroes aquellos homosexuales, que ellos tienen un deseo, una inclinación, ¿cierto?, hacia el amor, hacia otro sexo, o las feministas, de alguna otra manera, son vistas como grandes reformadores sociales. Y todo esto, hermano, es la capacidad que ha tenido este feminista y homosexual en tratar de imponernos a nosotros una forma de sociedad, y que tristemente, y lo decimos así con todas sus letras, al tener al tener políticos, al tener instituciones completamente debilitadas, para no perder votos, para no perder cierta oposición, para no perder ciertas oportunidades, han accedido, ¿cierto?, a abrazar todo este coro de filosofías, poniéndonos a nosotros una manera en la cual nosotros tenemos que vivir. Si nosotros seguimos pensando esto, la idea de ellos es tratar de hacer que la gente se identifique como se siente, según la ocasión, hasta que no existan diferencias culturales ni legales al respecto. Por ejemplo, en nuestro país hace muy poco tiempo ya se logró a cambiar, ¿cierto?, la identidad, que se puede cambiar legalmente la identidad de una persona. Por ejemplo, si yo quiero hoy día llamarme Patricia o Susana, y quiero ir al registro civil y cambiar mi nombre, hoy día tengo todo el derecho de poder hacerlo y que se me reconozca por mi nombre legalmente. Y hoy día nosotros vemos como muchas de estas leyes, ¿cierto?, van en pos no de un fin. Escuche bien, se logró sacar hace mucho tiempo atrás una ley que se le llamó la Ley Zamudio, en base, ¿cierto?, al asesinato detestable, ¿cierto?, que este joven tuvo, ¿cierto?, a manos, ¿cierto?, de un grupo de neonazis, ¿cierto?, por su tendencia sexual. Y en base a eso los partidarios o los que quizás abrazaban estas filosofías acerca de la palabra discriminación, la palabra, el concepto, ¿cierto?, de cualquier cosa que implique, ¿cierto?, hablar mal, etcétera. Por lo tanto, esa se transformó en una ley. Esa idea llegó a transformar en una ley que actualmente es vigente en nuestra legislación chilena. Por lo tanto, cualquier persona hoy día puede decir que si yo, por ejemplo, tú vienes y me dices, oye, ¿sabes qué? Los homosexuales son un error, están en un pecado. Yo
justicia y a ti acusarte porque tú me has discriminado por mi posición sexual. Por lo tanto, toda esta... eh, todo este aparataje, ¿cierto? Ha logrado llegar, ¿cierto? A niveles tan grandes que hoy día prácticamente es imposible, ¿cierto? No tener un problema si en este momento nosotros estamos hablando mal contra la ideología de género, contra los homosexuales o contra las feministas. Es más, como yo lo he dicho quizás en todas las grabaciones últimas, lo más probable es que si quizás alguna persona con alguna de estas tendencias hoy día quisiera tomar este video y quisiera llevarme a la justicia por hablar cosas en contra de lo que ellos piensan, podrían ocupar este argumento para decir que yo estoy promoviendo el odio y por lo tanto yo puedo ser condenado por este delito. Bueno, si es así, hay que hacerlo, pero hay que levantar las manos por las cosas que el Señor nos dice. Por lo tanto, sacando todas estas cosas, cierto, que la mujer sea libre, haciendo que los niños, cierto, puedan sentirse como ellos quieren, cambiando proyectos de vida, llegando al Estado, cierto, a tratar fotografías, logrando que la gente al final se identifique indistintamente como se sienta, hombre o mujer. Entonces, según ellos, la familia entonces superará la tradicional imposición de hombres y mujeres para recibir un nuevo modelo inspirado en la igualdad y la equidad. ¿No es popular esta frase? Absolutamente. Es una frase que hoy en día es muy común de escucharlo y que es la manera hoy día en que ven la sociedad las comunidades LGTB y feministas. Por lo tanto, si cada uno de estos movimientos hasta el día de hoy sigan en vigencia, esto no va a parar, hermano. Esto no va a parar. Quizás hoy en día está menos visibilizado por todo el tema de la pandemia. Hoy día la noticia es el tema del coronavirus. Pero evidentemente lo que nosotros nos damos cuenta es que esto es algo muy subterráneo y que evidentemente sigue tan vigente hasta el día de hoy. Si nosotros seguimos entendiendo la obsesión que ha despertado la identidad de género con la liberación de la identidad asignada, ¿cierto?, ha llevado a los feministas, a los gays, a decir que aún las restricciones culturales y legales deben ser eliminadas para este tipo de morales o costumbres que existen. Por ejemplo, en Europa se ha legislado, ¿cierto?, para que los hombres puedan andar con o sin ropa en algunos lugares públicos. Como decía, en Estados Unidos y quizás también en algunos lugares de Europa se legisló, ¿cierto?, especialmente en Estados Unidos con el presidente Barack Obama, que él fue muy pro aborto, pro matrimonio igualitario y todo este tipo de movimientos, ¿cierto?, de identidad de género. Él promovió dentro de los colegios y universidades, ¿cierto?, todo este tipo de liberaciones, ¿cierto?, a crear baños comunitarios, como decía anteriormente. Por lo tanto, el deseo de estas comunidades es llegar mucho más allá y cambiar las costumbres y cambiar aún las cosas que salvaguardan la moral de una nación. Es por eso que, por ejemplo, hoy en día nosotros vemos en esta famosa marcha del orgullo gay, prácticamente hay hombres que salen completamente desnudos, mostrando todas sus partes íntimas, aduciendo ciertos actos o quizás exagerando, sobreexagerando una tendencia sexual exagerada. Bueno, quiero decir, hermano, que esto es lo que busca todo este tipo de movimientos, lograr la libertad, que tu moralidad, porque la moralidad es completamente algo subjetivo y relativo a la conciencia de cada persona. Por lo tanto, si tú dices que eso para ti es malo, ellos van a decir, no, para mí es bueno. Por lo tanto, tú no me puedes discriminar. Y no solamente eso, hermanos, sino que toda esta coyuntura y todo este tipo de filosofía no solamente se está quedando en el texto de la palabra, sino que se está llevando a poderlo llevar a niveles judiciales y lograr que, o sea, hermano, lo que estamos viendo, que el lobby gay no se va a quedar tranquilo hasta que vea que esto se pueda legislar, que esto se pueda aplicar como una ley, como una norma y que obviamente
marque la cultura y marque la tendencia en la cual nosotros vivimos en este país. No va a ser poco común, hermano, en base a lo que nosotros estamos viendo como este movimiento en nuestro país, al menos, la judicialización de las iglesias. Obviamente ya hemos visto casos, ¿cierto?, de iglesias que han sido acusadas, ¿cierto?, por discriminación. Pero nosotros vamos a ver quizás un incremento, porque en la medida, ¿cierto?, que esto va tomando más fuerza, y va llegando a lugares, ¿cierto?, más poderosos, como los gobiernos, como senadores, diputados que legislan sobre nuestras leyes, y teniendo quizás diputados y senadores con una tendencia inclinada hacia la identidad de género, inclinada, ¿cierto?, hacia el feminismo radical, evidentemente lo que vamos a ir viendo es un oro moral cada vez más abundante y más abrumante en nuestra. Por lo tanto, hermanos míos, ¿qué podemos hacer durante este tiempo? ¿Qué podemos hacer en base a esta situación? Ya que hemos visto un poquito, ¿cierto?, los dogmas y cómo en base a esos dogmas, ¿cierto?, se van el abanico, ¿cierto?, a un montón de petitorios y deseos que esta comunidad busca, ¿cierto?, para poder transformar la sociedad. Vamos a ver hoy día algunos problemas que tiene la identidad de género. ¿Cuáles son los problemas que quizás al tratar de imponer esta filosofía de vida a las personas? En primer lugar, en base a nuestra legislación chilena, hoy día tienen un gran problema jurídico. Vuelvo a repetir, quizás esto puede ser muy cambiable. Esto en este momento, hoy día, quizás podríamos decir, pende desde un hilo, porque como las comunidades LGTB y feministas han llegado, ¿cierto?, a instancias de poder muy altas, es posible que quizás esto pueda cambiar. Y escuche bien, pero hasta ahora, ¿cuáles son los problemas en los cuales ellos topan para no poner así su filosofía? Uno de ellos es jurídico. Desde el punto de vista jurídico es un atentado a los derechos humanos. Ellos ampliamente de ser defensores de la justicia, defensores de los derechos humanos, defensores de la igualdad y de la equidad de género. Sin embargo, cuando una persona piensa completamente diferente a ellos, esas personas no tienen el más mínimo respeto en tratar de atacar a esa posición. Es increíble, hermano, ver la disparidad de su posición y de su pensamiento. Cada vez que una persona que abraza el feminismo o quizás es parte de una comunidad LGTB y quizás los que apoyen esta filosofía de vida, claramente, hermanos, lo que nosotros vemos en ellos es una ambigüedad en sus posiciones. Ellos hablan mucho de derechos, ellos hablan mucho de respeto, ellos hablan mucho de que a ellos se les respete. Sin embargo, en la legislación actual, en las bases que por muchos años la sociedad se ha mantenido de una manera estable y podríamos decir amistosa, ellos atentan con los derechos humanos de los que hoy día actualmente sirven. Por ejemplo, ¿qué derecho humano la comunidad LGTB y feminista en base, ¿cierto?, a la identidad de género están atentando? La primera, los padres, el derecho de los padres a educar a sus hijos en valores y tradiciones según lo declara y lo consigna la Declaración Actual de Derechos Humanos y de los Niños. O sea, como padre tengo el derecho de poder guiar a mi hijo en los principios y valores que yo considero que son los correctos, en tradiciones culturales, tradiciones religiosas, en tradiciones familiares, en costumbres morales, en lo que a mí se me ocurra. Yo como padre tengo el derecho y la ley me consagra a mí como ese derecho. Sin embargo, lo que van a hacer todo este tipo de movimientos es derrocar todo este tipo de derechos que actualmente usted y yo completamos. Por ejemplo, el hecho de lo que hablaba anteriormente, de la comunidad LGTB y todos los movimientos de igualdad de género, ¿cierto? ¿Qué quieren hacer? Es quitarte la potestad sobre tus hijos. Y eso va a lograr que el Estado imponga su filosofía si tú no tengas arte ni parte. Y tú, por ejemplo, hijo, ¿sabes qué, hijo? Vamos a ir a la iglesia porque es costumbre nosotros ir a la iglesia. El hijo, como va a sentir que quizás su derecho
puede denunciarte a ti como padre, decir, sabe que mi padre me está imponiendo una filosofía en la cual yo no me siento aceptado y por lo tanto yo lo demando. Y perfectamente tú podrías irte a la cárcel si esta ley estuviera afectada. Podríamos decir, hermano, que gracias a Dios hasta el día de hoy nosotros tenemos el derecho preferente de poder guiar a nuestros padres. Así que hay que orar para que quizás todos estos intentos de estas comunidades que intentan robarnos a nosotros los padres el derecho de poder criar de buena manera a nuestros hijos no fracase. Y gracias a Dios hasta este tiempo en todo el mundo en su gran mayoría ha fracasado. No digo en todo el mundo, pero en la gran mayoría. En nuestro país hasta este momento, gracias a Dios, han fracasado todos los intentos de tratar de quitarnos a nosotros el derecho de guiar a nuestros hijos según los valores y las tradiciones que nos consagra la Declaración de Derechos Humanos. Estoy hablando del punto de vista jurídico, no lo estoy espiritualizando, lo estoy hablando en base a lo que en este momento se consagra en la Ley de Derechos Humanos a través del mundo. ¿Cuál es el punto de vista que quizás hoy día choca el pensamiento de igualdad de género? La libertad de expresión religiosa. Sin duda, hermanos, uno de los derechos más inapreciables que nosotros como cristianos tenemos es la libertad en nuestro país de poder manifestar nuestra postura religiosa de una manera libre, ¿cierto? ¿Cuál es el intento de derrocar estos principios, este tipo de libertades? Porque según su postura, esta libertad está llevando, ¿cierto?, a la violencia, contra el hombre, contra la mujer especialmente y contra los niños que son forzados, ¿cierto?, a tener que aceptar una religión, creer en un Dios y por lo tanto un Dios no tiene que existir. De hecho, fue Camila Vallejo, ¿cierto?, que hace muchos años atrás dijo que ella no quería legislar en el nombre de Dios. Los principios que fundamentan nuestra tradición republicana es que en cada ceremonia en que hay apertura de, por ejemplo, en una costumbre, en una reunión social, o no social, perdón, establecida por ley como la apertura, ¿cierto?, de una sesión en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, o también en la justicia y también en la presidencia, todo se debe comenzar en el nombre de Dios y de la patria. Por lo tanto, ellos quieren quitar el nombre de Dios de todos los ámbitos posibles y ser completamente laicos, completamente sin Dios. Por lo tanto, hermano, esta declaración de la atenta contra un derecho fundamental que hasta el día de hoy sigue vigente, que es la libertad religiosa. En tercer lugar, es una violación a la declaración de eliminación de toda forma de intolerancia y discriminación fundamentada hacia las entidades religiosas y de convicciones. Por lo tanto, hermano mío, ellos hablan acerca de igualdad, de violencia, de intolerancia. Ellos dicen que si nosotros decimos que les predicamos o les anunciamos que ellos son pecadores y que están en un error, ellos nos van a tratar de intolerantes. Pero hay una ley que a los cristianos, al tener usted libertad, tiene la oportunidad de poder expresar sus posiciones sin caer, ¿cierto?, en no respetar su privacidad. Por eso es que, a pesar de que, por ejemplo, en Estados Unidos, especialmente en esos países, se han arrestado a pastores por no aceptar, por ejemplo, matrimonios homosexuales, rápidamente son liberados porque al hecho de que hay un derecho humano en que la no puede ser aceptada en ningún nivel, obviamente, ¿cierto? Eso cuida, ¿cierto?, a aquellos que nosotros pensamos y creemos de una manera distinta. Pero como vuelvo a repetir, cada una de estas cosas hoy día está como podríamos decirlo, tristemente, porque todos estos movimientos han llegado a tales puntos, a tales niveles, que han estado influenciando a grandes movimientos, inclusive a la misma ONU, a la misma, ¿cierto?, declaración, a la misma convención, ¿cierto?, que salvaguarda los derechos humanos, y hasta allá esos niveles ya ha llegado, ¿cierto?, la identidad de género, el movimiento, ¿cierto?, feminista ya ha estado tomando control sobre alguna de esas. Sin más lejos, ¿cierto?, la expresidenta de la República de nuestro país es la actual, ¿cierto?,
veedora, ¿cierto?, de los derechos humanos. Y ella es una activista, ¿cierto?, feminista de la comunidad homosexual, y por lo tanto ella fue la que quizás también en nuestro país abrió mucho la puerta para que para este tipo de movimientos, ¿cierto?, sean tomando el protagonismo y el papel. Por lo tanto, no decimos que quizás ella no hizo leyes que favorecieron absolutamente, muchas de ellas favorecieron, pero también abrió la puerta para que muchos de estos movimientos que muchas veces estaban ocultos salieran a la luz y tomaran un poder hoy día que es prácticamente reconocido en todos los niveles mundiales. También lo vemos, ¿cierto?, como una preparación de lo que vendrá, hermanos. Entender, hermanos, que estos son los últimos tiempos y que estamos viviendo tiempos difíciles y que esto lamentablemente tiene que pasar. El mundo tiene que irse poco a poco acomodando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tristemente nosotros estamos viendo que esto está afectando a la familia y especialmente a nuestros niños. Cuando el Estado educa a los niños a través de la identidad de género, está imponiendo una doctrina que todavía es novedosa, que no tiene ningún sustento científico y que no está avalado por ninguna base ni biológica ni científica. Por lo tanto, hermano mío, si lo miramos estamos viendo esto del plano de vista jurídico, vuelvo a repetir, este es el punto de vista primero que estamos viendo. Bajo el punto de vista jurídico, usted debiera ir a su colegio, si es que en el colegio le están imponiendo esto, y decir: esto no es una ley, esto yo no voy a aceptarlo, esto yo no voy a dejar que se lo enseñen a mis hijos, porque atenta contra un derecho fundamental que yo tengo como padre de educar a mis hijos conforme a los principios y valores que tengo. Por lo tanto, el colegio, ni el Ministerio de Educación, ni el Estado me puede imponer a mí la manera en la cual mis hijos tienen que ser educados. Y eso tiene que usted que decirlo, hermano. Eso nosotros como cristianos, así como en algún momento en la libertad religiosa se optó, ¿cierto?, y se garantizó un derecho para nosotros los cristianos en que nuestros hijos en los colegios evangélica, por ponerle así un nombre, y que eso es un derecho consagrado y que los colegios no pueden a nosotros impedirnos que nuestros hijos sean educados en esos principios. Así también nosotros tenemos el derecho por la Declaración de Derechos Humanos actual, en que no se nos puede impedir que nosotros neguemos la educación que el Estado le está dando en base a la identidad de género. Y por lo tanto, si usted sabe, si usted conoce, si sus hijos le han llegado con un material de sexual en que le han hablado acerca de la homosexualidad como algo natural, que el niño tiene que sentirse niño si quiere, no se lo puede, tiene que tomar ese material, ir al colegio y estampar una denuncia, porque eso atenta contra el derecho que usted tiene preferente de enseñar a sus hijos. No lo estoy llamando a pelear, pero vuelvo a repetir, el colectivo LGTB y feminista, hoy día esto lo toma como algo cierto, pero en este momento en nuestro país aún ni siquiera es una norma. Por lo tanto, hermano mío, atenta absolutamente contra un derecho fundamental y usted no puede permitirlo bajo ningún punto de vista. Es más, hermanos, tanto es así la utopía de esta postura, que ya se toma como algo absolutamente plausible y algo completamente normal, sin ser una ley, hermanos, ya se toma como algo que debe ser enseñado. Hermanos, muchas de estas personas que se levantan hoy en día contra esta ideología están siendo relegadas, ¿cierto?, de posiciones, están siendo quitadas, están estigmatizadas, les cerran puertas al desarrollo, les impiden, ¿cierto?, ejercer sus derechos de una manera libre, son discriminados, son tratados porque están yendo en contra del sistema, hermano. Pero quiero decirle, hermano, de verdad, que nuestro Dios va en contra de este sistema mundano. Va mucho más allá de lo que el hombre dice. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Y nosotros tenemos que levantar la voz para lo que es correcto. No con una animosidad, vuelvo a repetir esto, yo no estoy enseñando esto con una animosidad para ir a discutir, para levantar foros en internet y para empezar a discutir con todo el mundo, sino más bien para cuidar la integridad de los nuestros, de los más pequeños, de los que son violentados día tras día, enseñanzas, con
con comerciales en la televisión, donde día tras día se le impone a ellos una forma de vida que no es legal y no es la manera en la cual yo tengo el derecho de enseñarle a mis hijos. Si usted se siente violentado en esa parte, hermano, si usted siente, hermano, que sus hijos están corriendo un peligro, debe levantar la voz, porque hasta ahora, la ley le favorece. Todos los argumentos jurídicos están a su favor. ¿Por qué? Porque usted tiene el derecho de enseñarle a sus hijos, tiene el derecho de guiarlo en una expresión libre y religiosa, tiene el derecho de evitar todo tipo de intolerancias hacia su creencia y hacia lo que usted piensa como forma de vida. Y confiemos en Dios que ese derecho no sea quitado y que cada intento que el diablo está haciendo hoy en día en tratar de robarle a las familias esa posición, que puedan, ojalá Dios mediante, puedan fracasar. Pero debo decir con tristeza que quizás esos impulsos en algún momento van a dar un resultado. Pero mientras tanto, preparemos bien a nuestros hijos, preparémonos a nosotros. No aceptemos bajo ninguna manera, bajo ninguna forma, esta ideología que está trayendo mucha destrucción a las familias y a los hogares. El segundo problema mayor de la identidad de género, y quizás es el mayor de todos, es el problema que se enfrenta directamente contra la voluntad de Dios. El sexo y el género, hermano, y esto tenemos que establecerlo, el sexo y el género son un binomio indisoluble. O sea, no se pueden separar, porque es el principio de la creación. No existe tal separación, existirá. Ni biológicamente, ni espiritualmente, y póngale en todos los aspectos de la vida que pueda existir, no existe tal separación. Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios en Génesis 1:27. El Señor no solo dispuso el sexo, no solamente dijo que eran hombre y mujer, sino con él también imprimió las características de la feminidad en Eva y la masculinidad en Adán. Después que el hombre pecó, evidentemente nosotros aprendemos en Génesis capítulo 3 que las características espirituales como la justicia y la santidad se perdieron por causa del pecado. Sin embargo, no se perdió la imagen y la semejanza de Dios, o sea, que el hombre siguiera siendo hombre y que la mujer siguiera siendo mujer. Aún es más, el mismo ADN, según la sociología, la conciencia moral y según la palabra de Dios, el mismo pecado nombran al hombre como hombre y mujer como mujer, con sus características fisiológicas y con sus maneras y costumbres completamente únicas. Por lo tanto, hermano, tratar de cambiar lo que el Señor estableció, irse al margen, ¿cierto?, de la institución creada por Dios, es un desastre. Es un desastre en el ejercicio de la libertad, porque va en contra de la voluntad de Dios. Mire, a pesar de toda esta evidencia profunda, como un hedonismo muy pronunciado, y cuando hablo de hedonismo, esa filosofía antigua que buscaba solo el placer, eso es lo que realmente busca como esencia cada uno de sentirse libre, el que nadie le diga nada, el que yo pueda decir lo que bien me parezca, y el individualismo sea lo más importante, que jamás aceptarán un modelo creado por Dios. Claramente la gran mayoría de estas personas se declaran a sí mismas como ateas, aun cuando existen movimientos homosexuales y feministas que se llaman cristianos. Hermanos, hoy día yo me he enterado de que hay movimientos homosexuales y movimientos feministas dentro de las universidades que adoctrinan a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en una filosofía cristiana, pero en base, ¿cierto?, a estas posturas. Tengan cuidado, jóvenes, que ustedes, algunos estén en la universidad o tengan amigos con estas tendencias, sepan muy bien defender su fe, sepan muy bien hablar y levantar la voz, hermano. Usted no va a discriminar a nadie diciéndole que usted no está de acuerdo con la identidad de género, ni con la homosexualidad, ni con el feminismo. Si usted levanta la voz diciendo lo que usted cree, usted no está causando ningún daño, ni tampoco está haciendo un tropiezo, usted está diciendo la verdad. Y si esa verdad usted la acompaña con la palabra de Dios que puede salvar el alma de esas personas, obviamente va a ser mucho más efectivo. En este tenor,
la identidad de género, en todo lo que ya hemos tratado, para la identidad de género, la violencia contra la mujer acabará cuando se acabe la identidad asignada, cuando los niños puedan decidir libremente si quieren ser hombre o si quieren ser mujer, cuando concluya la perjudicial denominación femenino o masculino impuesta por la cultura, cuando muere el patriarcado, recién nacerá la libertad, cuando se acabe la Biblia de cualquier institución y se dejen de imponer culturas religiosas que intenten gobernar la libertad del hombre, según ellos, así el hombre va a ser completamente moderno, completamente inteligente y completamente evolucionado. Sin embargo, la Biblia nos habla que la libertad y la paz no se consiguen pervirtiendo la sexualidad humana. Todo esto es en base, hermano, a las perfecciones sexuales. Estamos siendo igual que los tiempos de Noé, donde cada uno hacía bien lo que bien le parecía, donde cada hombre, si quería acostarse con hombres, se acostaba con hombres, vivía con mujeres, vivía con mujeres, donde los hombres dejaban abandonados a sus mujeres y se iban con otra, donde habían niños abandonados, etc. Eso se está repitiendo en la cultura nueva, en esta cultura de estos días. Por lo tanto, tratar de pervertir la sexualidad humana y forzándola a trabajar bajo su propia constitución, bajo su propio criterio, hermano, claramente el hombre comience a una decadencia mayor. Hoy día vemos cómo hombres dentro de se inyectan todo tipo de sustancias químicas para contrarrestar los efectos de su natural sexo. Se operan para tratar de parecer hombres o para tratar de parecer mujeres. Para Dios la solución es muy clara. El mismo es a través del perdón del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 3 versículo 16, hermano. Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese mundo involucra sexuales, lesbianas, feministas y todo tipo de personas que existen en este tiempo, hermano. Todo tipo de personas con rangos morales absolutamente bajos. Dios dice que los ama. Y no solamente eso, envió a Jesucristo a morir por los pecados de él. Solo Cristo puede cambiar el corazón degenerado y que está quizás quebrantado por todo este tipo de pecados, hermanos. Nosotros no tenemos que tener temor a anunciar a Jesucristo, hermano, porque la única forma de que esas personas cambien es a través de la persona de Jesús. Pastor, ¿cómo le doy más argumentos? ¿Cómo le digo a esa persona para que pueda cambiar su vida? Hermano, quiero decirte con tristeza que si esa persona no entiende su condición de pecador, va a ir al infierno. Y lamentablemente la Biblia dice que el diablo pone en ellos un espíritu, una mente cegada para que no puedan comprender la palabra de Dios. Ellos están completamente ciegos, hermanos. Pero eso no quita que nosotros le digamos que en Cristo hay solución a sus pecados. Su amor endereza las sendas, sepulta los pecados, anima y enriquece nuestras vidas. Nos vuelve a hacer algo nuevo. No se puede cansar de hacer el bien. Tarde o temprano algunas de esas personas necesitarán oír del Evangelio, hermano. Tarde o temprano mucha de esa gente estará hastiada de la manera en la cual vivió, estará hastiada de los efectos que cometió. Hoy día a lo mejor se jactan en sus maldades. Quizás hoy día quieren legislar y lo más probable es que lo consigan. Quizás lo más probable es que ellos se salgan con la suya, con todas las cosas que buscan. Sin embargo, el hombre no puede vivir hastiado de pecado toda su vida. Como hemos hablado en las últimas sesiones, tanto en la homosexualidad como en el feminismo, todos son extremos y que en algún momento el hombre en sus extremos se va a agobiar. Por eso usted comprenderá que muchas de estas personas sufren altos índices de depresión, altos índices ciertos de problemas ciertos psicológicos, problemas anímicos, son muy volubles, son muy inestables, simplemente hermano porque ellos están forzando su naturaleza, están forzando su mente a tratar de vivir una vida equivocada y evidentemente ellos se van a acostumbrar. Una persona que insiste, que insiste, que insiste en una manera de vivir se va a acostumbrar. Hablábamos acerca, por ejemplo, de las maneras por qué una persona se transforma en homosexual. Hay muchas condicionantes para poder llegar a ellas. Y uno se pregunta, pero ¿por qué una persona en su sano juicio? Es que lamentablemente, hermano, la conciencia, el corazón está tan trastocado que es imposible que esa persona esté en un sano juicio. Hermano, una persona que hoy día
quiere alterar su sexo biológico por tratar de ser una cosa que no es. Por personas que hoy día quieren cambiar su identidad legal para tratar de aparentar lo que son. Personas que hoy día tratan de mostrarse una imagen, una careta de felicidad detrás de una identidad de género. Eso a nosotros debe provocarnos un quebranto en nuestro corazón y tener misericordia. No sentir asco, no sentir lástima, sentir compasión como la que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Hebreos capítulo 12, hermanos, versículos del 1 al 3, nos dice lo siguiente. Escucha bien, hermano, lo que dice aquí. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este es un ánimo para nosotros, hermano. Es un ánimo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vivió aquí de los pecadores. Hermanos, dos ladrones, bueno, específicamente uno, que estaban crucificados a su lado. Uno de ellos le reprochó y le decía, oye, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hermanos, un ladrón, una persona que estaba siendo enjuiciada justamente por su pecado, le reprochaba a alguien bueno, a alguien que hizo buenas obras, a alguien que dio todo lo mejor de su vida para beneficio, le reprochaba que hiciera algo bueno, hermano. Oh, hermano, quiero decirte que quizás hoy día en el nombre del Señor tú serás mal visto. Quizás en el nombre del Señor tú vas a ser despreciado. Quizás las comunidades que estamos en poder harán que tú tengas temor, harán que tú pierdas quizás algunos beneficios, harán que quizás tú te sientas atemorizado. Usarán su mayoría, usarán su poder, usarán quizás todos sus argumentos para tratar de desestabilizar tu fe. Pero quiero decirte que Dios está con nosotros. Puesto los ojos en Jesús, hermanos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo lo es todo para nosotros y también puede ser el Dios para sus vidas. Por eso, hermanos, nosotros, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y es lo que pasa hoy día, hermano. Hoy día estamos viviendo la contradicción de los pecadores. Y más que entrar a la discusión con ellos, y yo lo digo con todo el corazón, hermano, y como pastor lo digo, me da mucha pena, me da mucho dolor hoy día ver cristianos metidos en foros de internet, metidos en quizás chat o quizás metiéndose a Twitter o distintos medios donde pueden expresar su opinión, atacando, usando la palabra de Dios en vano, usando el nombre de Dios en vano, afirmando sus posturas, tratando de asqueroso a las personas. Son personas aborrecibles, pero el Señor, hermano, nuestro Señor Jesucristo no hizo eso. Nuestro Señor Jesucristo, al contrario, murió por ellos, los amó. Y la Biblia dice que Él sufrió la contradicción de los pecadores. O sea, Dios vino a hacerle lo bueno y los pecadores hicieron lo malo. Lo mataron. ¿Qué más nos queda a nosotros, hermanos? Por eso, la Biblia dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No dejemos de hacer lo que es bueno. No podemos dejar de anunciar lo que la palabra de Dios nos dice. La identidad de género, hermano, hoy día quiere atemorizar a los creyentes. Quiere adoctrinar nuestra forma de pensar. Quiere guiar a nuestros niños. Nosotros no se lo vamos a permitir. Porque la palabra de Dios es la que nos gobierna. Y si hay que pagar un precio en contradicción a los pecadores por aquello, vamos a hacerlo, hermano. Yo no voy a permitir que a mis hijos, a mi hija se le enseñe que ella puede ser un hombre o que a mi hija una mujer, porque Dios creó a mis hijos con un sexo definido y con una identidad definida por su camino como tales, enseñándoles los principios éticos y morales que nacen de la palabra de Dios y que por lo tanto van a forjar su vida. Hermanos, podríamos entonces entender finalmente, en base a todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo, que la identidad de género se opone a todo, pero además de una mala estrategia de cambio social, porque obviamente hoy en día hay muchas personas que quieren cambiar nuestra sociedad en base a la violencia,
en base a las presiones, en base a sus deseos perversos y oscuros. Y podríamos ver, hermano, que este estallido social que ocurrió en nuestro país no es algo que podríamos decir fue obra de la suerte. Al contrario, yo sé que parte de ellos son un sentimiento de, ¿cómo podríamos decirlo?, de hastío por las malas políticas públicas, por la corrupción de los que están en las autoridades, por las malas administraciones. Podríamos dar nuestras opiniones, algunas ciertas y algunas no tantas. Pero hay una cosa que tenemos que aprender, que todo este tipo de movimiento ha aprovechado este viento, esta suerte de aprovechamiento de la debilidad del Estado para imponer su cultura, para imponer cierto... ¿Usted cree, hermano? ¿Usted cree que detrás de este cambio constitucional que se está proponiendo no hay también como lo abrazan, ¿cierto?, la identidad de género para imponer su ideología? Y la respuesta correcta es sí, así es. No solamente se quiere desdeñar el hecho de que la Constitución es algo creado por una dictadura y que tiene muchas debilidades, y podríamos estar muchos de nosotros de acuerdo en que hay muchas debilidades en nuestra Constitución, pero hay un peligro detrás de todo esto, que al dejar abierto al designio de las masas populares, hoy en día todas estas filosofías como la ideología de género, los movimientos feministas y las comunidades homosexuales han tomado tanto poder que te aseguro, hermano, que en una nueva constitución estará consagrado el derecho al matrimonio igualitario, se le quitará la potestad a sus hijos, se nos restringirá la libre libertad de culto, llevándolo, ¿cierto?, a no ser un tropiezo, y así podríamos agregar un montón de cositas más que actualmente hoy día nosotros tenemos consagradas como derecho, pero que corremos el peligro de perderlas simplemente por la maldad y por el egoísmo de muchas personas. Cuidado, hermanos, porque detrás de este disfraz de cambio constitucional también viene algo que puede afectar gravemente la integridad de tu familia, de tus hijos y de tu propio hogar, llevándote a niveles, hermanos, en cual tú te puedes sentir completamente desarmado. Yo no estoy haciendo campaña por el rechazo, no estoy con eso, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciéndote, hermano, es que todo lo que está sucediendo es porque nosotros a veces como creyentes estamos simplemente como espectadores, mirando lo que pasa. Afiliarse a un partido político, no estoy llamando, ¿cierto?, a los creyentes a rebelarse, pero sí, hermanos, a cuidar los principios que el Señor nos ha entregado. Y que muchos de estos principios que hoy día nosotros tenemos fueron forjados también dentro de nuestras constituciones. Si usted no lo sabe, hermanos, la gran mayoría de la esencia de la Constitución, especialmente en nuestro país, por no hablar de los ejemplos mundiales, fueron forjados la gran mayoría en principios bíblicos, principios éticos y bíblicos, que nacieron de personas que tenían principios y principios morales basados en la palabra de Dios. Y hablando con un constitucionalista en el verano, con un abogado constitucionalista, todas estas cosas, nos decía que nuestra constitución política, en su gran mayoría, casi el 70%, tiene un fundamento bíblico en la gran mayoría de sus posturas. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos una gran ventaja de poder tener principios morales que no solamente nos rigen porque la palabra de Dios está con nosotros, sino hoy día podemos vivir en un país libre, en un país donde se garantizan los derechos, ¿cierto?, nuestros, que nos permiten, ¿cierto?, guiar de una manera bien buena a nuestros hijos, enseñarles principios éticos y morales, tener libertad religiosa y tantas cosas que son garantizadas, pero que hoy día corren mucho peligro. La identidad de género ha llegado a niveles de tanto poder, hermanos, que quizás lo único que ha conseguido es la realización de ciertos sectores sociales que tienen el consentimiento de algunos partidos de izquierda,
radicales y liberales que utilizan la libertad que han traído del cristianismo para atentar contra la ética bíblica. ¡Wow! Hermanos míos, podríamos entonces darnos cuenta que el neoizquierdismo es el que está hoy día avivando las corrientes que estamos aprendiendo que van en contra de los principios éticos y morales y fundamentalmente que guían la vida de los cristianos. Tanto es así que donde ponen la mira comienza una controversia y la ansia de la criminalización. Por lo tanto, no va a ser, y lo hemos visto, hermano, que hoy día se empieza a criminalizar a los cristianos por querer predicar el evangelio, por querer anunciar estas verdades, por querer predecirlo. Y ya han surgido los primeros efectos. Algunos pastores ya han sido denunciados, algunos pastores ya han sido amonestados, multados, etc. Clausurados algunos lugares de reunión porque han predicado algo que para algunos pocos le ha parecido intolerante, le ha parecido que atenta contra sus derechos y que fundamentalmente provoca una controversia. Nótese, hermano, las noticias. Cada vez que, por ejemplo, hay algo que atenta contra la libertad de un homosexual o que quizás se hable en contra del feminismo, hoy día prácticamente nadie puede hablar en contra de esas cosas porque es mirado inmediatamente como alguien detestable, como alguien, cierto, intolerante. He visto, hermano, con tristeza de pronto programas de debates políticos o noticieros donde llevan un entrevistado, cierto, como quizás una oveja, un matadero, donde prácticamente es atacado, hermano, por tratar de defender los principios bíblicos y quizás posturas morales que se basan en los fundamentos bíblicos. Por lo tanto, hermanos míos, hoy día prácticamente esto se está tomando la esfera y la escena de poder de todo lo que nosotros conocemos. Lo que nos queda a nosotros como cristianos, primero es orar y segundo, no dejar de hacer lo bueno. Lo que nos queda a nosotros, hermanos, es lo que nos decía a nosotros el libro de Hebreos 12, en el capítulo 13, en el versículo 13 específicamente. Si Cristo sufrió tal contradicción de pecadores, no podemos cansarnos hasta desmayar. Tenemos que seguir confiando en nuestro Señor porque nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Y mientras ponemos nuestros ojos y hacemos la voluntad de Dios, hacemos lo que Dios nos pide, mantengamos, hermanos, la enseñanza moral, la enseñanza bíblica, la instrucción de nuestro Dios hacia nuestros niños, hacia nuestros hogares. No permitamos la deformación de los valores y los principios que nosotros nos rigen. No permitamos que a nuestros niños. No permita, hermano, que en el colegio o cualquier ente de poder venga a decirle a usted lo que debe o no debe hacer en cuanto a la enseñanza de sus hijos. No lo permitamos, hermanos. ¿Por qué? Porque no debemos cansarnos de hacer lo bueno. Y que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de hablar con una persona que quizás abrace algunos de estos principios, tengamos misericordia y compasión y hablemosle de Jesucristo. Solo Cristo puede cambiar su vida. Finalmente, hermanos, lo que creemos que esta sociedad puede cambiar acercándose a la palabra y levantando nuestra voz. Se va a acabar la violencia contra las mujeres cuando hayan hombres temerosos de Dios. Van a dejar de haber mujeres que se sientan inferiores y abracen el feminismo cuando conozcan la verdad del Evangelio. Van a dejar de haber niños rebeldes o niños con problemas de identidad en su sexualidad cuando se les enseñen los principios bíblicos. La palabra de Dios puede transformar el corazón de cada persona. Y es por eso, hermanos, no es para llegar a la controversia, sino para darnos cuenta de lo terrible que está el mundo sin Dios y de que tenemos que mantener haciéndonos la voluntad de Dios. Ojalá que el tema le haya despertado y muy amplio. Esto es simplemente un pincelazo demasiado corto de un tema que es muy profundo, hermano. Pero al ser tan profundo, tiene tanta sabiduría al ver cómo la maldad del hombre ha llegado a niveles insospechados. Así que te animo, sigue haciendo lo bueno, sigue honrando al Señor, sigue buscándolo a Él. No te canses de hacer lo bueno. Ten misericordia de aquellos que luchan con esto. Estamos en un mundo malo, hermano, pero eso no significa
nos acostumbremos a lo malo, sigamos haciendo lo bueno y honremos a nuestro Dios. Dios te bendiga, que tengas una buena noche y espero en el Señor que este estudio haya sido de mucha bendición a tu vida. Dios les bendiga. Nos vemos en otra ocasión y en otro contacto. Bendiciones.